Estamos en esta mañana meditando en el cuarto sermón en esta serie sobre las doctrinas de la gracia. Nos quedará uno más. Y hoy concretamente hablando de esa hermosísima doctrina como es la gracia irresistible de nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias porque tú nos buscaste, tú nos alcanzaste con tu gracia maravillosa. Gracias, Señor, por habernos llamado por nombre. Gracias, Señor, porque no te buscábamos a ti, sino que tú nos buscabas a nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida, por haber transformado nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que tú les alcances, que tú les llames, que tú les redimas, que tú les compres, que tú les salves. Señor, que tu gracia hoy siga transformando corazones con el poder de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cuando hablamos del poder de Dios para transformar vidas, recordamos el Génesis, porque Dios dio vida a un pedazo de barro, ¿verdad? En el Génesis Dios formó a Adán del barro, del polvo de la tierra, y Adán no se podía mover por sí mismo hasta que Dios sopló en él aliento de vida. Y fue un ser viviente. Vemos un episodio semejante en el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 36 de Ezequiel, Dios da una promesa a su pueblo. Leemos en Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué promesa, ¿verdad? Del Señor a su pueblo. Dios está prometiendo que va a hacer de nosotros una nueva creación, que va a soplar de su espíritu, igual como ese Adán de barro no podía moverse y Dios sopló en él aliento de vida. Hoy el Señor sopla en nosotros aliento de vida y nos da una nueva vida espiritual donde no estaba. Ahora bien, no solamente Dios promete esto a Ezequiel, sino que el capítulo siguiente Dios lo ilustra de una forma viva. En el capítulo 37 encontramos ese conocido pasaje de los huesos secos. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. Sabemos que los valles eran lugares de encuentros militares. Los ejércitos se encontraban en los valles, así que no es de extrañar que en el valle hubiera cantidad de huesos de los soldados, de los guerreros fallecidos en combate. En los valles se libraban las batallas y aquí, en ese valle, Dios está a punto de hacer algo prodigioso. Dios hace pasear a Ezequiel en medio de esos huesos para que los vea de cerca. Y nos relata Ezequiel 37 que Ezequiel ve que en efecto están muy secos. Aquellos muertos no estaban muertos, estaban muy muertos, muertísimos. No había ni atisbo, ni pizca de vida en aquellos huesos. Y cuando pasa entre ellos, entonces Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ay, si Dios te hiciera esa pregunta a ti, no sé qué responderíamos en ese momento. Ezequiel responde con una sabiduría increíble. Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Ezequiel no responde que sí, no responde que no, simplemente se queda perplejo, expectante. Ay, porque cuando Dios pregunta algo así, ¿verdad? El profeta debe estar pensando para sus adentros, Señor, ¿qué estás a punto de hacer? Señor, tú lo sabes. ¿Por qué me preguntas eso? Entonces Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre los huesos, predícales. Predícales. Y entonces hay un gran estruendo, un gran temblor, los huesos se juntan unos con otros. No sé tú y yo si estuviéramos ahí en ese valle con Ezequiel, ¿qué cara se nos pondría? Los huesos se juntan unos con otros y sobre ellos hay tendones y sobre los tendones hay carne y sobre la carne hay piel. Y tiene Ezequiel delante de él un ejército. Pero un ejército de barro, siguen siendo como aquel Adán formado
en el Génesis. Y ahora Dios le dice a Ezequiel, vuelve a profetizar para que mi espíritu les dé vida. Vuelve a profetizar. Entonces profetizó de nuevo y el Espíritu de Dios sopló sobre esos muertos y cobraron vida. Qué tremendo, hermanos. Leemos esto y es una hermosísima imagen de lo que Dios hace en nosotros, en nuestra conversión, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú y yo éramos esos huesos secos. Y el milagro de la conversión, porque es un milagro, es que Dios de esos huesos secos traiga vida, donde no la había. Nos da vida. Éramos esos huesos secos, muy secos, sin vida alguna, pero Dios por pura gracia se acerca a nosotros y a través de su Espíritu nos da vida nueva para que pasemos de muerte a vida, nos regenera, nos crea de nuevo. Y en esta serie en la que estamos sobre las doctrinas de la gracia, hemos visto en primer lugar nuestra tremenda necesidad. No hay quien haga el bien, no hay justo ni aun uno. Salmo 14. Esa doctrina de la total corrupción del hombre. Nuestra situación es desesperada sin Dios. Hemos visto cómo Dios interviene en nuestra salvación. En primer lugar, Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Dios tiene un pueblo escogido para salvación. Y en segundo lugar, como Dios el Hijo interviene en nuestro favor, porque Él va a la cruz del Gólgota y derrama su preciosa sangre para comprar a aquellos que el Padre ha escrito en el libro de la vida. Y Él salva a un pueblo concreto y en la cruz dice, consumado es, conseguido, comprados, míos son. Y ahora vamos a ver el rol del Espíritu Santo en la salvación, como esa salvación planeada por el Padre, esa salvación conseguida por el Hijo, el Espíritu de Dios la derrama sobre nosotros a través de ese llamamiento eficaz, de esa gracia irresistible del Espíritu en la vida de los creyentes. Es la doctrina que llamamos llamado eficaz o gracia irresistible. Y cuando vemos las imágenes bíblicas, cuando vemos los ejemplos bíblicos de este llamamiento, de esta salvación que Dios trae a nosotros, nos parecen muy evidentes. Como decíamos, una primera imagen clarísima es la nueva creación. Así como en el Génesis Dios formó a Adán y crea también en nosotros una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Literalmente, nueva creación es. Porque somos un pueblo creado en Cristo Jesús para buenas obras. Porque recibimos un nuevo corazón que no estaba antes. Somos una nueva creación, hay un nuevo Génesis. Vino un nuevo Adán, Cristo Jesús, y en él somos una nueva creación, un pueblo formado para Dios. Esa es la primera gran imagen que vemos en las Escrituras, nueva creación. La segunda es la resurrección espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo Jesús nos dio vida. Pasamos de muerte a vida y en el bautismo cada vez que lo celebramos estamos representando eso. Hemos muerto al pecado y estamos vivos para Cristo Jesús y dejamos esa vida atrás. Pero hay una tercera imagen muy potente en las Escrituras, que es el nuevo nacimiento. Nacemos a una familia espiritual. Somos llamados hijos de Dios. Como dice Juan capítulo 1, no por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Venimos a nacer a su familia espiritual. Nueva creación, resurrección espiritual, nuevo nacimiento. Esas tres imágenes nos están enviando un mensaje muy potente. En primer lugar, mi absoluta incapacidad para hacer algo. Y en segundo lugar, la soberanía absoluta de Dios para alcanzarnos y transformarnos. En Juan capítulo 3, como hemos leído hace un rato, encontramos a un Nicodemo inquieto por este tema. Nicodemo es excelente. Tenemos delante de nosotros a la crème de la crème de los fariseos. Un currículum impoluto, cumplía la ley. Lo mejor, la persona más religiosa, moral, correcta que tú puedas imaginarte, Nicodemo. Y aún así, su corazón estaba intranquilo. Y se acerca al Señor Jesús de noche. No quería que sus amigos fariseos le vieran, ¿verdad? Se esconde
visita a Jesús de noche y le pregunta por la salvación. Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se queda más intranquilo todavía, se extraña, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo un hombre adulto va a volver al vientre de su madre para volver a nacer? Y aquí Jesús no le está hablando de nacer de nuevo, de nacer otra vez. Jesús le explica lo que es carne, carne es. Todos hemos nacido de una madre, ¿verdad? Tenemos un cuerpo físico. Estoy hablando del nacimiento de lo alto, del nacimiento del Espíritu. Y el Señor Jesús no solamente le habla del nacimiento espiritual, del nuevo nacimiento, sino que le deja muy claro que eso no es algo que tú puedes hacer, Nicodemo, es algo que Dios tiene que hacer en ti. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, tú vienes con tu currículum impoluto, perfecto, ¿verdad? De nada te sirve si no has nacido del Espíritu de Dios. Y ese nacimiento en el Espíritu, solamente el Espíritu lo puede operar en cada uno de nosotros. Esa es la gracia irresistible del Señor en la que estamos meditando en esta mañana. Esa gracia irresistible, poderosa, soberana de Dios. El viento sopla de donde quiere. Y aquí hay un juego de palabras que nos perdemos al traducir la Biblia, ¿verdad? Porque viento, neuma, es también espíritu en el Nuevo Testamento griego. Entonces está diciendo que el Espíritu sopla de donde quiere. Él es soberano y Él da vida. En sermones anteriores hemos estado comparando el arminianismo y el calvinismo y por qué estamos convencidos de esas doctrinas de la gracia que estamos enseñando en esta serie como iglesia. El arminianismo dice que la gracia de Dios ayuda, predispone, facilita las cosas. Siguiendo el ejemplo del sermón anterior, es como si Dios, tú no vas a tomarte esa medicina, pero Dios la pone en tu mano y te abre la boquita, pero finalmente eres tú el que tiene que tomarla. Pero la doctrina que encontramos en la palabra y estamos exponiendo en esta mañana, estamos convencidos que enseña que la salvación es aplicada por el Espíritu. Él es soberano. De forma soberana, de forma irresistible, aquellos que son de Dios son salvados por Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos damos cuenta que está hablando de la misma gente. A esos también llamó. Es el mismo grupo de personas. Los que conoció, predestinó. Los que predestinó, llamó. Los que llamó, justificó. Los que justificó, glorificó. Por tanto, ¿quiénes estarán en la gloria eternamente? Aquellos que han sido llamados. Ser llamado es sinónimo de ser salvo, de ser uno de los escogidos de Dios. Si Dios te ha llamado, eres una oveja del Señor. Y estarás pensando, sí, pastor, pero hay muchos que son llamados y no responden. Hay muchos que son llamados y les entra por una oreja y sale por la otra. Hay muchos que son llamados y no se mueve nada en sus corazones. Muchos escuchan la invitación del Evangelio y hacen oídos sordos. Bueno, hermanos, aquí hemos de distinguir entre dos llamados. Hemos de distinguir entre dos llamados. Hay un llamado externo y hay un llamado interno. Hay un llamado externo a todas las personas. Y lo estamos haciendo en el día de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay un llamado externo cuando los padres instruyen en la palabra a sus hijos. Hay un llamado externo cuando el predicador anuncia el Evangelio. Hay un llamado externo cuando hablas del Evangelio con tus compañeros de universidad o de trabajo. Hay un llamado externo a todos los hombres. Aún en el ministerio del Señor Jesús hubo un llamado externo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y muchos creyeron y muchos no creyeron. Ese llamado externo no es irresistible. Hubo muchos que escucharon y que no respondieron.
Pero gracias a Dios hay un llamado interno del Espíritu. Y es cuando el Espíritu llama por nombre a aquellos que son escogidos de Dios. Y cuando ese llamado se da, es cuando la oveja del Señor escucha a su buen pastor diciéndole: tú, sígueme. Tú eres uno de los míos. Te he comprado. Y es el llamado que produce arrepentimiento y fe en nuestros corazones. Es por eso, hermanos, que un predicador puede presentar el Evangelio con claridad y unos creen de corazón y otros siguen indiferentes. Exactamente por eso. Por eso la palabra de Dios nos deja ejemplos tremendos, y no solo la palabra de Dios, nuestra experiencia, nuestra observación nos hace ver y entender que hay llamados externos muy poderosos que no tienen ningún fruto de conversión. Y al revés, hay otros llamados simples, sencillos, yo diría que penosos, que tienen un gran fruto de conversión, para que entendamos en nuestros corazones que no es lo bien que tú y yo hablemos o lo bien que tú y yo presentemos el mensaje, es el Espíritu de Dios hablando a los corazones. ¿Recuerdas a Pablo en Hechos capítulo 26? ¡Qué discurso poderoso delante del rey Agripa! Tú dices, ahí se convierte Agripa y toda la corte del rey. Y después de todo el discurso de Pablo, el rey Agripa tan solo responde: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Tú te imaginas a Agripa ahí escuchando a todo el apóstol Pablo delante y le dice: casi me convences. Fíjate, 5 minutos más y casi me convences. ¿Recuerdas en Hechos capítulo 7 el maravilloso sermón de Esteban hablando a la ciudad de Jerusalén? Y no vieron fruto de conversión, todo lo contrario, se enardecieron contra él, le lapidaron y le mataron. Sí, hermanos, hay llamados externos que no vieron ningún fruto de conversión, aunque externamente eran preciosos, fabulosos, magníficos, gloriosos, pero no vieron ningún resultado en conversiones. El mismo Señor Jesús, el predicador de los predicadores y el maestro de maestros, predicó y no todos los que oyeron se convirtieron. Y al contrario, tenemos ejemplos tristes, pobres, nefastos de lo que es una presentación del Evangelio y cómo Dios la usa de forma gloriosa. O tenemos que volver a recordar el sermón de Jonás, el peor sermón de la historia. Literalmente, en castellano, 4 palabras. 40 días, Nínive destruida. Esto era un profeta en servicios mínimos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que me ha dicho el Señor? Que predique, pues voy a cumplir. Va, y dice que entra en la ciudad y dice, 40 días destruida, y se va. Y para su sorpresa, la ciudad entera clamando al cielo, rasgando sus vestiduras, echando cenizas sobre sus cabezas, proclamando ayuno, clamando al cielo. Más de 120.000 personas salvas, perdonadas por la misericordia de Dios. ¿Tiene eso una explicación humana? No. Salvo que Dios llama de forma eficaz, contundente, irresistible. Y tenemos tantos ejemplos así. El poder es del Espíritu Santo, no tuyo, no mío. No es lo bien que lo digas, lo bien que lo hagas. ¿Cuántas anécdotas tenemos? Hay varias de Charles Spurgeon. Se dice en una ocasión que antes de predicar el domingo, quería probar la acústica de un local porque lo estaban arreglando. Entonces entró entre semana, había varios operarios trabajando en el local. Subió a la tarima Spurgeon y tan solo dijo: la sangre del Señor Jesucristo te limpia de todo pecado. Y un pintor que estaba allá al fondo levantando la mano dice: se arrepintió de sus pecados y vino al frente. Se dice también que uno de sus sermones lo usó una madre para envolver el bocadillo de su hijo y que el niño, después de comerse el bocadillo, leyó el sermón y el Señor lo usó para su conversión. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en formas sencillas, yo diría pobres, y el Señor las ha usado poderosamente para darnos a entender que no es tu pericia ni tu esfuerzo, es el poder soberano de su Espíritu Santo? Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ser portadores, el privilegio de traer un mensaje. Para mí lo increíble no es tan solo que Dios quisiera salvar a Nínive, que ya lo es
es que Dios quisiera salvar a Nínive usando a Jonás. Eso es increíble, ese trasto de profeta. Porque cuanto más viles son los instrumentos, más gloria para el Señor. Pablo, Esteban, Jonás son portadores de un mensaje de buenas nuevas. Llaman al arrepentimiento, pero no convierten a nadie. Es el Espíritu de Dios. Dios cambia corazones. El llamado externo llega a los oídos de los hombres, pero solo se produce arrepentimiento y fe cuando es el Espíritu de Dios que dice: tú eres mío, sígueme, sígueme. Así que hay dos llamados, hay uno exterior, público, hay uno interior, privado. Y ese llamado interior del Espíritu es absolutamente irresistible. Noé predicaba a las gentes mientras construía el arca para que escucharan el mensaje de arrepentimiento y se burlaban todos de él. No fue ese llamado público al que respondió la gente, fue el llamado particular de Dios. Noé, tú y tu familia entraron en el arca. Esos son los que se salvaron, 8 personas. Por eso dice la palabra: muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, nada puede resistirse al llamado poderoso de Dios. El llamado del Espíritu es poderoso, sublime, infalible, soberano, irresistible. Como cuando el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz, con el mismo poder el Señor Jesús habla a Mateo y dice: Mateo, sígueme. Y a Pedro y a Andrés: sígueme. Con el mismo poder el Señor se presenta delante de la tumba de Lázaro y dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Quién podrá resistirse a la voz de Dios? Si algo pudiera resistirse a la voz de Dios, Dios no sería Dios. Dios no sería el Todopoderoso. Dios no sería soberano. Si tú con tu voluntad pudieras resistirte a la voluntad de Dios, el soberano serías tú, no sería Dios. Porque Dios no lo podía todo, Dios lo podía casi todo. Podría con todo menos contigo. Tú serías el soberano del universo. Y sin embargo, lo que vemos en la palabra es un Dios soberano, rey, potente. Dios el Padre nos elige de forma soberana, Dios el Hijo nos redime de forma soberana y Dios el Espíritu nos llama de forma soberana. Y aquellos que el Espíritu llama son salvos. Por eso hablamos en teología de que la salvación es monergista. ¿Qué significa eso? Que depende de Dios. No hay una sinergia, no es una colaboración entre Dios y el hombre, es Dios el que salva. Nosotros somos un montón de huesos secos. Es Él el que nos alcanza, es Él el que nos llama, es Él el que nos transforma, es Él el que nos salva. ¿Cómo se levantaron los muertos cuando Ezequiel predicó? ¿Ayudaron esos huesos? En nada. ¿Cómo ha participado un bebé en su nacimiento? Entonces, ¿de qué manera participas tú en tu nuevo nacimiento? Es Él el que nos hace nacer. ¿Qué hizo Adán el día que fue creado? ¿Y nosotros, cuando Él nos hace nuevas criaturas, en qué participamos? La gloria es solamente del Señor, hermanos. Y la inercia del corazón humano siempre es atribuirse gloria. Somos ladrones de gloria cuando nos atribuimos algo que pertenece solamente al Señor. Soli Deo gloria. Solamente a Él toda la gloria. Ahí, si pudieras hablar un momento con Lázaro, ¿qué te diría? ¿Qué te explicaría? A ver, Lázaro, explícame, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué pasó en ese día? Explícame. Bueno, mira, pues yo estaba muerto y entonces un día me dije a mí mismo: pues ya está bien, ¿no? Ya está bien de estar aquí, esto no es vida. Aquí en una tumba todo el día. Pensé en darle a Jesús una oportunidad, porque Jesús estaba a la puerta llamando. Entonces me dije: voy a abrir los ojos, voy a mirarle a la luz, voy a salir, voy a caminar, voy a ir. Y acepté a Jesús en mi corazón y decidí seguirle y fui a Jesús. ¿Eso es lo que Lázaro te explicaría? Yo creo que más bien le dirías: Lázaro, explícame aquel día. Y Lázaro te diría: me llamó, Jesús me llamó. Y yo me levanté y fui a Él.
Y yo no entendía nada, pero cuando fui a Él, entonces supe que me había llamado. Él me llamó y fueron abiertos mis ojos y mis oídos y mi corazón y pude andar. Él me llamó. Toda la gloria al Señor, hermanos. Y así es como nosotros explicamos nuestra conversión. ¿Qué hiciste tú? Él me llamó. Él me llamó y por su gracia y su misericordia soy salvo. Es su poder, es su gracia, es su bondad, es su misericordia. Es Él, es su sangre. Es Él, no yo. Lázaro estaba muerto, no podía oír, no podía ver, no podía pensar, no podía entender, no podía racionar. Llevaba 4 días muerto. Y la creencia de aquel tiempo es que a los 3 días el alma todavía estaba por allí. Era una creencia judía, ¿verdad? Pero 4 días estaba muy muerto, estaba requete muerto. Y Jesús se presenta allí. Marta y María debían pensar, podías haber venido un poquito antes, cuando todavía estaba enfermo. Jesús escucha la noticia de que está enfermo y a propósito se queda donde está para que Lázaro muera, porque quería que vieran el poder de Dios. Y cuando Jesús llega allí, Lázaro lleva 4 días muerto, está embalsamado, está envuelto en sudarios y en vendas, está metido dentro del sepulcro, está echada la piedra. Y ahí es cuando Dios nos hace ver su gran poder, cuando nuestra incapacidad es absoluta. Y entonces es cuando entendemos lo que significa la gracia. Porque mientras tú colabores, eso no es gracia. Si tú colaboras en tu salvación, es una salvación barata. Pero la gracia es cuando todo está en sus manos y en su poder. Estamos ante la imposibilidad absoluta. Y entonces Jesús llama a Lázaro. Y hermanos, eso no es solamente una invitación. Si fuera una invitación, sería una broma de mal gusto. Tú no vas a un entierro y le hablas al ataúd diciendo, levántate. Sería una broma de mal gusto, ¿verdad? Jesús hace mucho más que una invitación. Jesús da una orden. Lázaro, ven fuera. Y dijo Lázaro, menos mal, porque si solamente hubiera dicho, ven fuera, todos los muertos se hubieran levantado. Vosotros quietos ahí. Un momento, no os toca, no es vuestro día. De momento hoy, solamente Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Por el poder de su voz, el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz, dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Y ese mismo, por el poder de su Espíritu Santo, es el que se acerca a tu corazón y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y opera la fe y el arrepentimiento que no había en ti, para que le sigas, le ames el resto de tus días. Sí, hermanos, el mismo Jesús que con su poder creó el sol, la luna, las galaxias, es el que se acerca a ti y te dice, sígueme. Leemos en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Dios mira tu corazón oscuro y dice, sea la luz. Y obra una nueva vida en ti, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, este es el llamado irresistible de Dios que se acerca a nuestros corazones. Y tal vez estés pensando, sí, pero la gente se puede resistir, el pecador se puede resistir, aunque sea por un tiempo. De hecho, Esteban mismo en su discurso usa esta expresión en Hechos 7. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Sí, hermanos, el pecador se resiste continuamente a las cosas de Dios. Resiste el mensaje del Evangelio, resiste la misión de la iglesia, resiste la obra del Espíritu, resiste y desprecia todo lo que sea santo, puro, que agrada al Señor. Entonces, ¿se puede uno resistir o no a la obra del Espíritu? Comenta R.C. Sproul sobre este punto. La gracia irresistible no es irresistible en el sentido de que los pecadores no puedan resistirse a ella. Aunque el pecador está muerto espiritualmente, en lo biológico continúa vivo. Como la Escritura revela, el pecador siempre resiste al Espíritu Santo. Estamos tan opuestos a la gracia de Dios que hacemos todo lo que está en nuestro poder para resistirla.
Gracia irresistible significa que la resistencia del pecador a la gracia de la regeneración no puede frustrar el propósito del Espíritu Santo. La gracia de la regeneración es irresistible en el sentido de que es invencible. Dicho de otra manera, si Dios se ha propuesto salvarte, vas a ser salvo. Sí o sí. Ya puedes luchar y batallar con todas tus fuerzas. Tan solo estás perdiendo el tiempo. Dios vence. Su gracia es irresistible en tanto en cuanto es invencible. Y vas a ser suyo. Vas a ser vencido por Dios sí o sí. En aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el nombre de Jesucristo. Así que vas a ser vencido hoy con su gracia o mañana con su ira, pero vas a ser vencido. Y te digo un secreto, vale la pena ser vencido hoy con su gracia. Pero tus rodillas se van a doblar delante de Él. Dios venció a Faraón con su ira, sepultándolo en el Mar Rojo. Dios venció a Nabucodonosor con su gracia, humillándolo y devolviéndole después en sí. Dios venció a Sodoma siendo pasto de las llamas, vencida con la ira de Dios. Dios venció a Nínive con un mensaje de gracia y arrepentimiento y derramó su gracia sobre esa ciudad. Quiera Dios haberse propuesto en su corazón vencerte hoy con su gracia. Vencerte hoy con su gracia, para que no seas vencido mañana con su ira. ¿Estás tú como Jacob luchando con Dios? ¿Recordáis ese episodio en Génesis 32? Jacob se encuentra con el ángel de Jehová y forcejea, lucha con él hasta rayar el alba. ¿Estás tú así? ¿Estás luchando con Dios? Hasta que el ángel le descoloca el muslo, le deja cojo, le vence, le derrota. Entonces Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Te conviene ser derrotado, pídele al Señor, vénceme. Estoy usando todas mis fuerzas contra ti. Estoy usando todos mis argumentos contra ti. Estoy usando todas mis excusas contra ti. Estoy usando todo mi egoísmo contra ti. Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy contra ti. Vénceme. Derrótame. Gáname, porque entonces cuando soy vencido, entonces soy bendecido. Como Jacob, todos luchamos con Dios, presentamos nuestros argumentos, nuestras excusas, nuestras filosofías, nuestras mentiras, luchamos con Dios en la noche queriendo vencerle, cuando en realidad lo que necesitas es ser derrotado por Él. Así contigo, Dios quiera que seas derrotado hoy con su gracia soberana. Hermanos, es la única forma de entender la doctrina de la salvación. ¿Por qué unos se salvan y otros no? En Hechos 16, Lidia está escuchando el mensaje de Pablo y nos dice la palabra que había otras personas allí junto al río, pero Lidia escucha el mensaje de Pablo y Dios abrió su corazón. Es la intervención de Dios. Cuando el Señor Jesús es crucificado, hay uno a su derecha y otro a su izquierda. Los dos maleantes, malhechores, los dos condenados a muerte, los dos ven a Jesús, los dos hablan con Él, los dos escuchan lo mismo y uno está cerrado en su incredulidad. Bájate de la cruz y ayúdanos a nosotros. Y sin embargo el otro responde con fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué uno se arrepintió y el otro no? Bueno, porque en uno habría un corazón tierno y en el otro no. ¿Y por qué en uno había un corazón tierno y en el otro no? Bueno, porque uno reconoció sus pecados y el otro no. ¿Y por qué uno reconoció sus pecados y el otro no? Nos damos cuenta que al final la causa última, la última respuesta es porque Dios así lo quiso. O cuando oramos por los perdidos no decimos, Señor, abre su corazón. Señor, abre sus ojos. Señor, crea un corazón nuevo. Señor, trae arrepentimiento. Es un milagro de Dios en nuestros corazones. Su gracia es irresistible. Si Dios no te trajera al Señor Jesucristo, no te hubieras acercado al Señor Jesucristo. Jesús dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere.
Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ay, tu vivencia es que tú caminas a Jesús. La realidad es que el Padre te está empujando a Jesús. Te está acercando a Él. Tú no vendrías a Cristo si Dios el Padre no te arrastrara hacia Cristo. El buen pastor pierde una oveja, deja las 99 y va a buscarla, va por la oveja perdida. Pero la oveja no va al pastor. Es el pastor el que va a la oveja. Al contrario, cuando un pastor alcanza la oveja y si la oveja está asustada o malherida, no es fácil cargar con ella. Yo, como pastor de ovejas, no tengo nada de experiencia. Pastor en la iglesia, sí, pero de ovejas. En una ocasión me encontré una que estaba malherida, paré el coche, bajé porque veía que iba coja, tenía una pata rota, ¿verdad? Y quería ayudarla. Y digo, ¿qué hago yo con este bicho ahora? ¿No? Y me miraba así como, ¿tú qué quieres? Creo que incluso le hice así como si fuera un gatito. Que solo quiero ayudarte, soy amigo, ¿verdad? Y ella se alejaba más, entonces con paso decidido quise acercarme y echó a correr, con 3 patas, pero echó a correr para dentro del bosque. Yo me la quedé mirando y dije, Señor, pero será tonta. No puede haber animal más tonto, no se deja ayudar. Tú imagínate esa parábola del buen pastor, deja las 99, va a buscar aquella que está malherida, perdida, está en un hoyo, está en medio de los zarzales, y el buen pastor llega allá y agarra a la oveja que está en medio de los zarzales, y la oveja aprieta a correr, pero más dentro de las zarzas, ¿verdad? Y el pastor tiene que meter los brazos, él mismo se corta, se magulla, saca a la oveja, y cuando quiere cargarla, la oveja está pataleando. Y al final consigue cargarla entre sí y echar a andar hacia el redil. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Si Dios se ha propuesto alcanzarte con tu gracia, a pesar de ti, vas a ser salvo. Deja de resistirte, deja de patalear y déjate vencer por la gracia soberana de Dios. El buen pastor se ha propuesto rescatar esa oveja y su gracia irresistible la va a alcanzar y la va a vencer y la va a llevar al redil. Dios salva a quien se ha propuesto salvar. ¿No ves que no tiene sentido llevarle la contraria? Dile como Jacob en la noche, vénceme, bendíceme. Hay otro ejemplo poderoso de esta doctrina, la encontramos en Lucas 14, esa parábola de la gran cena. Un padre de familia que prepara una gran cena, invita a muchos, tiene una cena preparada, pero los invitados empiezan a poner excusas. Uno dice que ha comprado tierras, que tiene que ir a verlas. Por favor, ¿ves mañana? Otro dice que ha comprado unos bueyes, que tiene que probarlos. Como si tú dijeras, no puedo ir a cenar porque me he comprado un coche nuevo y tengo que ir a dar una vuelta. ¿Ves arar el campo mañana? Otro dice que se ha casado, que no puede dejar solo a su mujercita en casa. Pues ven a la cena con tu esposa, venir los dos. Al final ninguno viene. El convite, la fiesta, el banquete, la cena está preparada y los invitados no vienen. Entonces el hombre enojado envía a su siervo y le dice que haga entrar en casa a los pobres, los mancos, los ciegos, los tuertos y aquellos viajeros que están por el camino, que los alcance y que los traiga también, porque su casa va a estar llena y la cena se va a celebrar. Y usa una expresión poderosísima en Lucas 14, 23. El padre de familia envía a su siervo y le dice, ves y fuérzalos a entrar. ¡Wow! Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, qué poderosísima imagen del llamado irresistible del Espíritu Santo. Fuérzalos a entrar. Qué expresión tan poderosa. Y así sucede con nosotros, así sucede en la invitación de Dios. Las gentes son invitadas, pero todos empiezan a presentar sus ridículas excusas. Que no tengo tiempo, que soy muy joven, que soy muy mayor, que si mi coche, que si mi familia, que si mi casa, que si mis estudios, que si mis hobbies, que si... ridículas excusas. Y la invitación general de Dios, ese llamado general de Dios, no encuentra respuesta. Gracias a Dios que hay un segundo llamado, irresistible, eficaz, particular,
por nombre. De forma soberana Dios llama de otra forma. Su Espíritu Santo llama de forma irresistible y trae al Señor. Somos forzados a entrar y sentados en el banquete de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Hace años, hablando con un joven sobre estas doctrinas, él me decía, no lo puedo creer. Yo no creo en la doctrina de la predestinación, ni la elección, ni... No puedo imaginarme que Dios meta gente en el cielo a rastras, pataleando, que no quiera entrar. Y yo pensé, yo tampoco. ¿Tú te imaginas así el hall del cielo? No quiero. ¿Y los ángeles arrastrando gente dentro? No. El hall del infierno sí. Ese sí me lo imagino así. Pero el hall del cielo no. Yo me imagino lleno de gente feliz, deseosa, gozosa de entrar. Decía este joven, no me lo puedo imaginar. Yo tampoco. La cuestión es que nuestra salvación es obra de Dios, pero en ningún momento nos sentimos forzados a entrar. Qué increíble lo que Dios hace en nuestros corazones. ¿Te sientes tú forzado a entrar? Yo no. Yo me siento deseoso de entrar, pero nunca forzado. Dios no nos mete a rastras. Entraremos por nuestro propio pie, felices, contentos, llenos de amor, de adoración, de devoción, deseando verle. ¿Y cómo puede ser que Él nos haga entrar, pero nosotros sintamos que entramos? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestros corazones? Ha hecho algo mucho más maravilloso que arrastrarnos. Ha cambiado nuestros corazones. Nos ha dado un nuevo corazón que ahora sí le busca y le ama y le sirve. Al final estamos delante de la promesa que Dios nos da en Ezequiel, que hemos leído al principio. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No es que Dios te arrastre, es que tú quieres, amas las cosas de Dios. Dios cambia tu voluntad, Dios cambia mi voluntad. Y ahora estamos deseosos de leer la palabra, deseosos de congregarnos con los hermanos, de cantar alabanzas, de orar, deseosos de verle llegando a la ciudad celestial. Lo que antes aborrecíamos, ahora lo amamos. Dios ha cambiado nuestros corazones. No nos sentimos forzados a entrar, porque nos ha dado una voluntad verdaderamente libre para seguirle a Él. No nos salva en contra de nuestra voluntad, nos da un corazón nuevo y una nueva voluntad que ama sus cosas. Ahora somos libres del pecado, de la muerte y acudimos a Él. Quiera el Señor que su promesa sea una realidad en tu vida. Quiera el Señor que el ángel de Jehová te derrote en medio de la noche. Quiera el Señor que ese buen pastor te encuentre en medio del bosque y te lleve al redil. Que el Espíritu del Señor susurre tu nombre mientras estás escuchando este sermón. Sígueme, sígueme. Que su llamado irresistible te acerque a Él, porque Él me ha prometido que solamente aquellos que el Padre acerque vendrán a Él, y el que viene a mí no le echo fuera. Amén, oremos. Señor, gracias por buscarnos, gracias por alcanzarnos. Gracias, Señor, porque es tu misericordia la que nos salva. Gracias por esa gracia irresistible que nos transforma y nos da un nuevo corazón y una nueva voluntad. Gracias por hacernos nuevas criaturas en Cristo. Gracias por resucitarnos, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por hacernos nacer de nuevo a tu familia espiritual. La salvación es un milagro, Señor. No es algo que nosotros podamos fabricar, ni algo que podamos hacer, ni a un Nicodemo con todas sus buenas obras podía ser salvo por sí mismo, Señor. Es tu Espíritu el que nos alcanza y nos llama por nombre. Y te pedimos, Señor, que tú llames a muchos de los aquí presentes, para tu gloria, a tu servicio, en el nombre del Señor Jesús. Amén.